Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 8 de noviembre del 2014. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza no se encuentra con nosotros, está en comisiones sindicales. Le deseamos que se encuentre bien donde quiera que esté, y nos va a apoyar en la conducción Toño Peregrino. Bienvenido, buenos días, Toño. Buenos días, hola Lulú, hola compañeros. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia y a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. El 54% del territorio mexicano será cedido a transnacionales extranjeras y locales con la reforma energética, y los pocos empleos que se generen con esta reforma estructural serán en condiciones de bajos salarios y precariedad laboral. Eso lo advirtió el investigador de la Universidad Obrera de México, Magdel Sánchez Quirós, durante su participación en el primer encuentro de la región América del Norte, América Central y el Caribe, la economía de los trabajadores. A partir de noviembre del 2014 y hasta abril del 2015 se emitirán las convocatorias a las prebases de licitación de la Ronda 1, que contemplan contratos para las actividades de exploración y extracción de las diferentes cuencas petroleras, y se concretarán asociaciones entre PEMES y otras empresas, de acuerdo a lo que anunció el martes 4 de noviembre el presidente Enrique Peña Nieto durante un acto que realizó tras la publicación de la ley reglamentaria de la reforma energética. Esas leyes fueron publicadas el viernes 31 de octubre y hizo su evento el 4 de noviembre para hacer este anuncio. Sin embargo, ese proceso de entrega a transnacionales de las riquezas naturales del país se ha dado en los últimos 50 años con otras reformas a leyes que protegían los bienes nacionales, y se aceleró desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y especialmente con los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. Hasta ahora se calcula que se ha cedido el 30% de los bienes de la nación. Eso lo sostuvo el investigador de la Universidad Obrera de México, Magdel Sánchez Quirós, al señalar que con la reforma energética ese porcentaje aumentará al 54% del territorio, que será entregado literalmente a las transnacionales, tanto extranjeras como las locales. El problema es que el 70% de lo que se pretende ceder a empresas petroleras, gaseras y mineras es propiedad social de ejidatarios y comuneros. El investigador Magdel Sánchez advirtió que esto generará resistencia en ejidatarios y comuneros en la defensa de sus tierras contra el despojo y el uso en su contra del ejército, la policía y fuerzas paramilitares al servicio de las transnacionales. Ahora que ya se está entregando una parte del petróleo, ahora que se abrieron los capitales, el martes Peña Nieto acaba de publicar las últimas reglamentaciones necesarias para la entrega de estos recursos. Se estarían entregando la mitad más o menos quizás del territorio actual que tenemos ya bajo ocupación de empresas extranjeras. Y si seguimos, la minería es ahorita un problema muy agudo, es uno de los problemas más graves que tiene el país, pero no es el único. O sea, la dimensión del despojo de las riquezas del país es enorme, y que van ligadas directamente a la entrega de los mexicanos como la mano de obra más barata del mundo, ¿no? Y que para lograr esto han tenido que soltar unos golpes de violencia contra la población, y que los nuevos escenarios que se están dando no es solo, digamos, la ocupación militar abierta como fueron en el 47, 48, sino la generación de conflictos intercomunitarios y el desarrollo de grupos paramilitares, grupos de sicarios, como los que se están ocurriendo, y que entonces, más allá de solo las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en México, más allá del tráfico de drogas en México, hay una parte fundamental de la violencia que están haciendo los grupos militares, pero los grupos paramilitares y de narcos, que va directamente en función de generar las condiciones de saqueo de los territorios y de disciplinamiento de la población para podernos robar lo poquito que nos quede.
El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es la duración máxima de una jornada de trabajo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Buenos días, licenciado Luna. ¿Qué tal, doña Lulú? Ahora tenemos participación del público también. Nos preguntan, buenos días, gracias por el magnífico programa que nos brinda. Mi nombre es Virginia Medrano. Les solicito puedan transmitir mi pregunta y denuncia. Gané un juicio al Partido de la Revolución Democrática. Me tenían contratada por honorarios y también me despidieron. Les gané el juicio, pero no me quieren reinstalar y tampoco pagar salarios vencidos. ¿Qué podría hacer?, nos pregunta. Es curioso, ¿no?, que un partido que se dice democrático haga ese tipo de cosas con sus trabajadores. Y en el DF, bueno, incluso hay cerca de 14,000 trabajadores por honorarios, según lo anunció el jefe de gobierno Mancera. En esos casos, la ley, en el artículo 731, posibilita que la Junta tiene la obligación de multar incluso en este caso al Partido de la Revolución Democrática por incumplimiento, y le puede poner multas de hasta 100 veces el salario mínimo. Pero lo recomendable también es que exija que la Junta pueda dar aviso al Ministerio Público por desacato de un ordenamiento judicial, con un procedimiento penal que, aunque va a batallarle más la compañera, pero seguramente pueda tener quizás un poco más de fortuna de que se dé cumplimiento al laudo al que fue condenado el Partido de la Revolución Democrática. No está de más también que pueda acudir a derechos humanos, porque es una violación clara a sus garantías individuales, sobre todo el que no le estén garantizando el empleo como lo señala la Constitución, y además porque tiene su origen en un laudo que ganó. ¿Y a qué teléfono se pueden comunicar, licenciado? Al 55 16 77 97 88. O también puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com, y aquí hay un botón que dice Conoce tus derechos, le da clic y ahí el licenciado Luna presenta todos sus datos, también algunos consejos sobre las preguntas que aquí le llegan. Tenemos más información. En los últimos años el índice de trabajadores precarios, es decir, sin empleo fijo ni prestaciones sociales, aumentó de 45 a 47%. Incluso los trabajadores que tienen empleo de base con seguridad social deben trabajar más de 40 horas a la semana para complementar sus ingresos, y aún así no pueden cubrir los satisfactores básicos que incluyen alimentación, vivienda, educación, salud y recreación. La investigadora María Valeria Montoya, del Colegio de México, documentó el primer encuentro de la región América del Norte, América Central y el Caribe, la economía de los trabajadores. Dijo que para el 2014 se prevé que se dispare a 64% el número de trabajadores que no puedan adquirir la canasta básica. A partir de lo que se ha observado con crisis anteriores en los que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios no se recuperó, se puede prever que para este año, para 2014, que el 64% de los hogares no puedan adquirir con sus ingresos laborales los bienes y servicios necesarios para su reproducción. Aquellos hogares que sus papás tienen contrato laboral, que tienen seguridad social, van a tener mayores oportunidades de adquirir y de tener los ingresos suficientes para mantener a sus hogares. El problema de las ciudades se agudiza ante el desempleo creciente, situación que obliga a los trabajadores a buscar su sustento en el comercio ambulante o en otras actividades informales, que les reporta más ingreso que un empleo fijo, pero a costa de ser explotados por líderes y autoridades a las que pagan protección, so pena de ser agredidos física o mentalmente e incluso ser encarcelados. El investigador Mario Ortega Olivares, de la Universidad Autónoma Metropolitano, él está en la UAM Xochimilco, ejemplificó con el caso de los vagoneros. Los vagoneros ganan por lo menos 4 a 5 salarios mínimos al día, según sus testimonios. En fin de semana, los sábados y domingos pueden obtener hasta 1,000 pesos. La permanencia de los vagoneros en los metros depende de un sistema de complicidades donde intervienen autoridades, sindicatos, partidos políticos, líderes de organizaciones de ambulantes, pero también el cliente usuario. En lo alto de la pirámide de complicidades se encuentran los jueces cívicos, quienes deberían imponer una multa a los vagoneros que los remiten,
Los vagoneros prefieren dar un pequeño soborno de 20 o 50 pesos al policía que los detiene para evitar que los remitan al juez. Pero los jueces, quienes también son parte de esta mafia, mantienen acuerdos con los vendedores. Los comerciantes dan 50 pesos o incluso menos para ser liberados. Se estima que en el metro de la Ciudad de México laboran unos 2.868 vendedores que se agrupan en 16 organizaciones. De esos, 1.500 son hombres y 1.266 mujeres, aunque se considera que el número puede ser 3 veces mayor. Para mantener el monopolio del mercado dentro de los convoyes, líderes y vagoneros deben ejercer un control violento para expulsar a los intrusos. Solo quienes se afilian a alguna de las 15 o 16 organizaciones pueden vender en los trenes. Sin embargo, deben pagar cuotas periódicas de ingreso y por temporada navideña a los líderes, personajes que funcionan como intermediarios entre los vagoneros y las autoridades corruptas e intercambian la tolerancia para vender a cambio del pago de cuotas y favores políticos como la asistencia a mítines y asegurar los votos para el partido dominante. Bueno, y pagan, dice él, a estas organizaciones entre 4,000 y 800 pesos al mes, dependiendo de cuál sea la ruta que utilicen en los vagones. Entonces, se nos había prometido que iban a acabar con todo este sistema una vez que nos aumentaran el precio del boleto del metro, pero no se ha acabado. Incluso hay gente que sube supuestamente a pedir dinero, pero en realidad está amenazando. Suben vestidos de una manera tal que sí infunden miedo, porque llegan con tatuajes y llegan así como golpeando las puertas, pidiendo dinero. No deberíamos darles, yo no les doy, pero mucha gente sí se espanta y les da dinero, y pues eso hace que proliferen más este tipo de personajes, tanto en el metro como en el transporte público en general. Sobre este tema del empleo precario también se hizo una reunión de integrantes de la Asamblea General de Trabajadores del Distrito Federal, a donde llegaron trabajadores de varias dependencias del gobierno capitalino, y una trabajadora comentó que a su dependencia había llegado una circular en la que les decían que tenían que trabajar de 9 a 9, es decir, 12 horas diarias, cuando la Ley Federal del Trabajo establece un horario máximo, y pasando ese horario hay que pagar horas extras, pero ellos por el mismo salario los quieren obligar a trabajar 12 horas, y expuso ahí que quien se niega o quien va al baño incluso a peinarse lo están despidiendo. Entonces ya es un sistema de sobreexplotación. También escuchamos una exposición de una persona que decía que en su trabajo ya les había llegado la orden de que van a trabajar de domingo a domingo, es decir, sin día de descanso, y durante más de 12 horas diarias. Eso en una empresa privada. Eso nos está hablando, licenciado Luna, de una situación verdaderamente de semiesclavitud o de plano de esclavitud, como antes de la revolución, de sol a sol el trabajo. Efectivamente, y más que eso es la falta de un Estado que garantice la impartición de justicia y que se aplique lo que dicen las normas, porque el Estado debe ser vigilante, pero lo peor incluso que podemos observar es que con las reformas estructurales que se han hecho, principalmente de la Ley Federal del Trabajo, se están permitiendo una serie de prácticas que nos están remontando nuevamente, pues diríamos no a principios del siglo, sino desde el siglo pasado, en el que por ese tipo de condiciones incluso se hizo una revolución para garantizar el empleo digno, el salario digno, una jornada mínima de 8 horas, y ahora parece que es al contrario, ¿no? Sí, como usted dice, lo preocupante es que partidos que dijeron que iban a cambiar todo este sistema llegan al poder y hacen exactamente lo mismo o peores cosas, ¿no? Porque les quitaron prestaciones desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, quitó muchas prestaciones, despidieron a muchos trabajadores, incluso gente que era del PRD, que quería formar su sindicato, los despidieron, como fue a las trabajadoras del Instituto de las Mujeres, que por tratarse de organizar las despidió, y ellas con pancartas denunciaban a Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Los policías. Los policías que los mandaron golpear,
a los bomberos que no les querían dar su contrato colectivo. En fin, aquí hemos ido relatando todo esto, pero el caso es que este jueves pasado la Asamblea General de Trabajadores del Distrito Federal pues llegó a acuerdos y están proponiéndose hacer toda una campaña para que el jefe de gobierno, aprovechando que está diciendo que quiere aumentar el salario mínimo a 82 pesos, pues se siente con ellos a reflexionar qué va a pasar, no con 14,000 licenciados, dicen ellos que son más de 150,000 trabajadores los que están de eventuales en varias modalidades, incluso algunos sin contrato, pero que sí checan, que sí van diario y que están trabajando literalmente por propinas. Entonces, pues ya aprovechando que él quiere aumentar el salario mínimo, también hacerle ver que su propuesta es incluso inferior a lo mínimo que ganan el más bajo de los tabuladores del gobierno capitalino. Soy Rodrigo García, de la Comisión Política de la Asamblea General de Trabajadores. Digamos que el gobierno ha estado manejando, a partir del segundo informe de gobierno de Mancera, con una idea totalmente sesgada de lo que es el derecho laboral. Lo que le está proponiendo no es la basificación, digamos, no es el derecho pleno a las prestaciones que los trabajadores quieren y desean tener. Nosotros en todo caso estamos señalando que esa propuesta debe de apegarse a derecho y debe de garantizar la estabilidad en el trabajo. Propone que se aumente el salario a 82 pesos, ¿no? El salario mínimo. Sí, que además es contradictorio porque los trabajadores eventuales ganan 86 diarios, ¿no? Entonces, o sea que bajaría el salario de los eventuales. Según su lógica, así se podría leer, pues, ¿no? Bueno, pero la Asamblea está discutiendo concretamente sobre qué hacer para garantizar el derecho o pelear, pues, por el derecho a la estabilidad plena en el trabajo. Esto implica que a trabajo igual corresponda salario igual y que todos tengamos la universalización de prestaciones, que es un derecho también constitucional que establece que sin importar formas de contratación, dos trabajadores de una misma dependencia tienen derecho a las mismas prestaciones, cosa que no se da en el gobierno del Distrito Federal. Tenemos trabajadores sin ni una sola prestación, con salarios miserables, y tenemos trabajadores con muchísimas prestaciones, con salarios decorosos, es decir, hay una desigualdad total, una discriminación en el asunto de la relación de trabajo. Sí, porque hay trabajadores que están incluso como los barrenderos a lista de espera, ¿no? Hay una forma de contratación del gobierno que se llama autogenerados y voluntarios, ¿no? Trabajadores voluntarios, que son trabajadores que tienen una relación laboral porque se les checa asistencia, tienen una jerarquía en el trabajo, es decir, hay un jefe que les manda, y tienen materia de trabajo, tienen un espacio físico para trabajar, como los de limpias precisamente. No perciben un salario directo del gobierno, sino a partir de lo que la ciudadanía por la prestación del servicio les da, ¿no? Que al final de cuentas es una sobreexplotación muy grande porque trabajan hasta 15 horas diarias estos compañeros. Y viven como de la propina, ¿no? Sí, pero además con una parte de la propina, ojalá y se quedaran con toda la propina que les dan, porque el jefe de la unidad departamental, luego el director y el subdirector se quedan con parte más importante de esas propinas. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Rocío Aguilar envía un saludo a todo el equipo de Frecuencia Laboral y dice que se cumple un aniversario de la caída del muro de Berlín. También nos llama Celestino Herrera de San Luis Potosí. Las condiciones están dadas para que llegue el extranjero a explotar las riquezas naturales que se dan en México. El sábado pasado no hubo señal en San Luis Potosí otra vez. El señor Genaro Vieira: hay que hacer movimientos para construir y no para destruir. No hay que dejar que se pierda todo lo que se ha ganado. Hay que construir valores y educación. Felicidades al programa. José Roldán: como pueblo tenemos derecho a la consulta. Hay que hacer valer nuestro derecho constitucional, ya que en el pueblo reside la soberanía nacional y somos ciudadanos y no parias. Apoyo a nuestros compañeros de Ayotzinapa. Roberto Valencia de Chimalhuacán: ya que se supo que los estudiantes normalistas están muertos, ya es hora de que levantemos la cara y mostrarles a los que ostentan el poder y que no representan más que a los intereses propios y además viven con un sueldo de reyes. Mi propuesta: ya no ejercer el derecho al voto, porque de eso se han valido hasta para asesinar al pueblo y vender los bienes de la nación. Bueno, y la Asociación de Autoridades Locales de México está haciendo una invitación para acudir
el próximo martes 11 de noviembre a las 9 de la mañana entre Avenidas Insurgentes y Paseo de la Reforma, a un homenaje que se le va a hacer al doctor Ignacio López Mendoza, que fue alcalde de Santana Maya, Michoacán, que no sé si recuerden, lo entrevistamos aquí en Frecuencia Laboral unos días antes de que lo mataran, y él estaba pidiéndole a los trabajadores de los ayuntamientos que se sindicalizaran, porque a cada presidente que llega los quitan y luego no les pagan, o llegan los parientes y les pagan mucho, en fin, hay muchas irregularidades. Pues lo mataron porque él logró presupuesto para su ayuntamiento y le llegaron a pedir el moche, y dicen que sigue la práctica, ¿no? Que ahorita ya empezaron otra vez, como se está discutiendo el presupuesto, le están pidiendo el diezmo y pues amenazan, ¿no? También ellos sufren muchas situaciones y entre otras pues el asesinato. Él fue una de las víctimas del año pasado de la delincuencia organizada. Se encuentra con nosotros Hugo Manuel Bautista, él es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Buenos días, Hugo, ¿cómo está? Bien, Lulu, buen día que a todos los radioescucha, Sueño, buen día, licenciado Luna, que los presentes. Hoy venimos dos compañeros, compañero encargado de la Secretaría de Previsión Social, Alfredo González Arteaga, y un servidor. Primero que nada, mandar un saludo a los más de 3,000 trabajadores sindicalizados de transporte de pasajeros del Distrito Federal, pero también un afectuoso saludo a todos los dirigentes de la nueva Central de Trabajadores. Bien, Lulú, nuevamente estamos aquí con una problemática que, lejos de venirse solucionando al interior del sindicato y al organismo del RTP, se ha incrementado. Traemos 3 temas bastante ya fuertes. El primero es en relación al parque vehicular, y decirle a todos los radioescuchas y al público usuario que es un organismo público descentralizado, decretado para dar un servicio social 100%, con un presupuesto en este año de 1.664 millones. Parte de este presupuesto son cerca de 70 millones exclusivamente para el mantenimiento de los autobuses. Ese es el tema que hoy es primordial para nosotros, puesto que tenemos la gran mayoría de autobuses, de los 1.300, guardados en los talleres. Seguimos dando un servicio ineficiente, pero no es por los trabajadores, es por una pésima administración que no ha querido que coadyuvemos en este tema para sacar adelante 252 autobuses que tenemos pendientes, y que esto beneficiaría al público usuario en los sectores de mayor pobreza, de mayor necesidad, que es la periferia y gran parte de la zona centro. Hemos entregado desde el 15 de marzo propuestas para ir sacando más autobuses en mejores condiciones, con la experiencia que tenemos de más de 20 años en el medio. Pero no han querido aceptar esa propuesta la administración. Ya se ha acercado al gobierno, ha dado las instrucciones a través de la Dirección General de Administración y Desarrollo de la Oficialía Mayor, licenciado Miguel Ángel Vázquez. Lo han canalizado con él por parte de la Secretaría de Gobierno, pero no acata la instrucción esta administración que está actualmente. Y a eso le sumamos que existe una serie de incumplimientos al contrato colectivo, como la contratación con una discriminación. Tenemos una cláusula que dice que el organismo respetará a los que son enviados por parte del sindicato. Tenemos 5 compañeras que fueron contratadas y les eliminaron el contrato. Tenemos el tema de los uniformes que está pendiente y que han entregado un calzado totalmente contrario a las fichas que entregó el sindicato, que está por cláusula. Tenemos lo del tema de mantenimiento, que no han querido regularizar todo el tema de la estructura para poder avanzar en el escalafón. Y así por numerar una serie de incumplimientos que hay en el contrato. Y el tercero, que es algo que ya viene siendo consecuencia de estos dos, una total represión hacia todos los trabajadores, hacia la dirigencia. Me han rescindido compañeros dirigentes, los han sancionado unilateralmente, no respetan la autonomía sindical, no respetan la decisión del sindicato, la defensa que elabora, no la permiten. Elaboran una serie de documentos muy demagogos por parte del director jurídico, diciendo que ellos son respetuosos, pero todo lo contrario lo hacen en la vida de los hechos. Hugo, eso... ¿Pueden documentar esta represión ahora que se crea el comité para
la defensa de los derechos humanos en la nueva central de trabajadores, ¿no? Que se crea precisamente por eso, porque a nivel laboral hay mucha represión y como no se documenta, no se observa, no se vigila que respeten los derechos y no se visibiliza, es decir, nadie se da cuenta de qué es lo que está ocurriendo, pero siempre empiezan así, empiezan o cambiando de área, o cambiando los horarios, o quitándole el ingreso, o poniéndolo a trabajar más, y en el caso de ustedes, pues ya despidiendo, pues ya es un nivel más alto de represión. Claro, todo eso lo tenemos documentado y lo vamos a presentar. Ya lo conoce la autoridad. Ya tuvimos una reunión precisamente el pasado 15 de octubre, directamente con el jefe de gobierno. Se comprometió porque le interesa el servicio a la ciudadanía y darle cumplimiento al contrato. Lamentablemente, bueno, pues sufrió esta enfermedad, está en reposo, en recuperación y esperamos que pronto se recupere, pero sí le solicitamos que gire unas instrucciones a sus subalternos para que se atienda esta petición, que es sobre todo, como lo dije al inicio, darle cumplimiento al decreto de creación. Y porque esta administración que es la misma de hace 7 años, pareciera que está llevando una política contraria a la del jefe de gobierno con esas acciones. Y sobre todo en el tema de la mujer, lo acaban de mencionar, están cambiando de área, queriendo limitar la contratación de otras tantas, y que por cierto este 25 de noviembre es el no a la violencia a las mujeres, ¿verdad? La eliminación. Entonces, por eso repito, el jefe de gobierno ha hecho pronunciamientos en defensa de la dama trabajadora, sobre todo madre soltera, que es el número mayor que tenemos de las 58, y no hace caso, ¿verdad? Entonces, sí hacemos nuevamente un llamado a las autoridades. Entendemos que el jefe de gobierno está, repito, en recuperación, pero sí que gira unas instrucciones para que ya formemos las mesas y se dé solución a esa problemática que traemos, que es 100% laboral, y que bueno, eso puede ocasionar un mayor problema al interior del sindicato y al interior de la red de transporte, y por ende quien paga las consecuencias es el público usuario, porque necesitamos meter más autobuses de 2 pesos para a la ayuda a la economía, toda la ciudadanía familiar. Bueno, pues si gusta enviarnos su denuncia por escrito, nosotros con mucho gusto se la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y para quienes están llamando que no llega la señal, les recordamos que pueden escuchar la repetición del programa todos los sábados, a partir de los sábados y toda la semana, de los sábados a partir de las 6 de la tarde. Tenemos una llamada, está en el teléfono la secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Ella es María Mónica Ramírez Vázquez, que estallaron en huelga. ¿Cómo estás, María Mónica? Muy bien, buenos días. Bueno, ¿por qué no nos platicas para el auditorio de Frecuencia Laboral cuáles fueron las demandas por las que estallaron su huelga y qué es lo que les han dado por respuesta? Todavía en la madrugada estaban en negociaciones. Así es, nosotros tenemos la revisión salarial, en el mes de octubre. Tuvimos 6 reuniones de trabajo. En las 3 primeras, la dirección, la patronal solamente ofreció el 2.5. En cambio, a las 3 últimas ofreció el 3.7, que es el tope salarial del GDS. La preocupación principalmente de este emplazamiento estaba en los niveles 13 y 15 de los trabajadores administrativos, que son efectivamente los que tienen un salario más injusto. Son trabajadores que reciben 200 pesos aproximadamente al día. Entonces este emplazamiento, esta negativa de la negociación, pues nos orilló a que estalláramos la huelga. Tenemos 3 días en huelga. Ayer, después de la Asamblea General y que se ratificó la decisión de continuar la huelga durante este fin de semana, además de una movilización para el 10 de noviembre, el lunes, saliendo del Palacio de Bellas Artes a las oficinas del GDS, se recibió una llamada convocándonos a una mesa de negociación a las 6 de la tarde en las oficinas de gobierno, con el subsecretario Juan José García Ochoa, el director de Desarrollo y Admisión de Personal, licenciado Vázquez, y la directora general, la licenciada Freija Dorí de Puebla. Entonces la propuesta en general quedó planteada
como el 3.7 salarial con retroactivo al mes de enero. Este retroactivo se pagará en una quincena diferente para reducir el pago de impuestos. Hacia estos niveles 13 y 15, que repito, eran el sector más castigado, el sector justamente que tiene una discriminación laboral, como los trabajadores de GDF, y que nosotros solicitábamos el bono de canasta básica de 900 pesos, la autoridad lo que propone son 350 pesos mensuales, retroactivos a enero para los niveles 13 y 15, así como el pago único de 1.500 pesos en vales, es decir, un total de 4.200, así como el aumento de 350 que aplicará a partir de enero. Para todos los trabajadores de todos los niveles, 1.500 pesos en vales como compensación para la inflación, y para los DTIs un pago del 3.7 como pago único más estos 1.500 vales. Como levantamiento y convenio de la huelga anterior se había quedado la basificación de médicos, 33 plazas, de enlaces, 56 plazas y 80 plazas, 50 de DTI, 14 y las restantes en administrativos. Este dictamen no se había entregado y bueno, se comprometieron que hoy en el transcurso del día se entrega ya formalmente. Entonces, bueno, así es como en este momento está la propuesta. Hoy se convoca a Asamblea General para que nuestra base sea la que decida si considera que es una oferta o si nos mantenemos en huelga. Pues muchas gracias, María Mónica. Entonces esperaremos a su asamblea a las 10 de la mañana ahí en Antonio Caso, ¿no? Según tengo entendido. A la una de la tarde. Muy bien, pues si quieres invitar a tus agremiados aquí a través de este medio. Así es, un saludo para todos los afiliados del SUTIEMS y bueno, nos esperamos combativos, nos esperamos claros para tomar la decisión que mejor nos convenga. Entonces, viva la huelga y viva el SUTIEMS. Mucha suerte y que estén muy bien. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra y por supuesto que lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Andrea Luna, quien nos apoya contestando las llamadas y haciendo algunas transcripciones de las entrevistas que hacemos aquí, para que usted pueda leerlas tal como se dijo. Y a Edgar García de las prepas del DF, que nos está apoyando en los teléfonos, contestando sus llamadas. Y al Popeye, Joel Hernández, quien está apoyándonos con todo lo necesario para agilizar aquí toda la operatividad del programa. Muchísimas gracias a todos ellos, licenciado Jesús Luna también, Toño Peregrino, quien en estos momentos nos va a dar su consejo antiincendios. Prevención laboral con el bombero Peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero Peregrino. Hoy les platicaré de las unidades habitacionales. Si usted vive en un edificio de departamentos, estaría bien que se organice con sus vecinos para formar una brigada de contraincendio, ya que en caso de incendio de un departamento es muy difícil para los bomberos llegar al lugar. Los diseñadores de las unidades habitacionales no consideran la entrada para los camiones de bomberos y nos obligan a tender manguera por largas distancias, y cuando llegamos al incendio, el fuego ya involucró a todo el departamento o ya fue consumido en su totalidad, involucrando a otros departamentos. La recomendación es que compren un extintor por cada departamento y que se capaciten para utilizarlo. Así, en caso de un incendio, habrá tantos extintores como departamentos tenga el edificio. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero Peregrino. El próximo 12 de noviembre se cumplen 3 años
de que los habitantes de los Pedregales de Coyoacán se organizaron para defenderse de los altos cobros de luz. Ellos están invitando a un evento que van a realizar y pues invitan a que también en sus colonias se organicen para ponerle un alto a los cobros locos de luz. ¿Qué tal? Buen día, me llamo Rafael Guzmán, soy de la Asamblea de los Pedregales de Coyoacán. Los invitamos a que se sumen al movimiento. Nosotros estamos en contra de los abusos de la CFE. Los altos cobros que tenemos de parte de los usuarios son estratosféricos, definitivamente. Tenemos adeudos por más de 100,000 pesos, siendo que en los Pedregales de Coyoacán es una zona popular. Invitamos a todos los usuarios que quieran participar, que tengan problemas respecto a los altos cobros de luz, que se sumen con nosotros. Y estamos para servirles. El teléfono de su servidor es el 55 29 99 91 16. Mi nombre es José Tomás Huerta Ortiz, soy de la Asamblea de Pedregales. Pues estamos a la orden, cualquier cosa que se ofrezca para los altos cobros de luz. Mi número telefónico es el 55 85 42 48 55. Y les hacemos también la invitación para el miércoles 12, aniversario de nuestro movimiento. A partir de las 3 de la tarde, están todos cordialmente invitados. Esa situación se ha extendido casi a toda la República, incluso ha habido huelgas de hambre y no se ha controlado el problema. La pregunta es, ¿qué hacer con los altos cobros de luz, licenciado Luna? Bueno, pues hay 2 vías, 3 vías más. La primera es organizarse, que creo que es lo fundamental. Incluso ya existen asociaciones, porque eso les da mayor fuerza e impedir que CFE cometa abusos administrativos de ir a cortarle la luz. La segunda es presentar su queja ante Profeco. Para esto lo pueden hacer de manera individual o pueden acudir a Insurgentes Centro número 98, donde está el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la tercera vía, que es un poco más complicada porque se sigue un procedimiento administrativo, es una demanda administrativa, pero pues ahí sí requieren los servicios más propicios de un abogado. Organícense y defiendan sus derechos. En otra información, lo advertimos aquí en Frecuencia Laboral y se cumplió. Fue casi como un augurio, pero la verdad es que era tan obvio que los 14 candados que se le pusieron en la Cámara de Senadores y de Diputados a la ley de consulta popular la hicieron una misión imposible, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya desechó todas las propuestas de pregunta, todas, o sea, agarró parejo con todos los partidos, porque literalmente no se puede hacer ninguna pregunta, porque se señala que no puede hacerse preguntas referente a lo que contenga la Constitución, y lo que contiene la Constitución pues es todo lo que tenga que ver con la política, la economía y la sociedad. Entonces todo se desecha y se corre el riesgo de que no se efectúe la consulta popular en las elecciones de 2015, porque hay que acordarnos que solamente en elecciones federales se puede realizar. Ahora los partidos políticos anunciaron que van a rehacer esa ley para quitarle candados, por lo cual la coordinadora del Centro de Estudios Políticos de la UNAM, Marta Singer, sostuvo que nuevamente la ciudadanía sufrió una burla con la supuesta consulta popular. No es una sorpresa porque la legislación, la propia reforma constitucional que se hizo en consulta popular, desde un principio era muy débil en el planteamiento y dejaba sin posibilidad alguna de que la ciudadanía tuviera acceso a un canal directo para hacer oír su voz a las autoridades y a los representantes responsables de legislar y hacer valer la voz de los ciudadanos en el Congreso. Y creo yo que el tema se vuelve especialmente delicado cuando estamos advirtiendo a una sociedad crispada, a una ciudadanía enojada en las calles que está reclamando la aplicación del Estado de Derecho. Entonces, ¿podríamos concluir que la ley de consulta popular fue una tomada de pelo? Fue una burla, más aún considerando que todos los partidos ahora resulta que están de acuerdo en que hay que reformar lo que apenas acaban de aprobar. Entonces uno más explica, y ellos no están entregando cuentas de por qué aprobaron lo que aprobaron, si de antemano se sabía que no
iba a servir. No se necesitaba realmente mucho conocimiento para darse cuenta de que los términos como había quedado en la Constitución y en la ley correspondiente la dejaban prácticamente inoperante. Pues es la maestra Marta Singer del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ella es la coordinadora. Y tenemos un invitado. Hoy se encuentra en el estudio de transmisión Efraín Arteaga Dávalos, miembro de la Coordinadora Nacional de Exbraceros. Bienvenidos a El Ring Laboral. El Ring Laboral. Sí, buenos días. Gracias por la invitación y por el espacio. Llegaron el lunes para plantarse afuera de la Cámara de Diputados y exigir que se les pague su propio dinero. No es dádiva, no es un apoyo social, es su ahorro para el retiro. Sí, llegamos desde el día 3 de noviembre y la idea es permanecer ahí, si es necesario, hasta el día 16, es decir, hasta que esté aprobado el presupuesto 2015. Desde luego la exigencia es de que en el presupuesto de egresos de la Federación se asigne la partida presupuestal que debe asignarse por mandato de la ley de 25 de mayo de 2005, donde se creó un fideicomiso a efecto de entregar un supuesto apoyo social a los trabajadores que fueron braceros en los Estados Unidos de América durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra de 1942 a 1964, y que en virtud de este mandato legal se venían asignando fondos cada año desde el 2005 hasta el 2012, y apenas tomó posesión Peña Nieto y suprimió esa partida presupuestal, desde luego violando la ley, violando la fracción cuarta del artículo 74 constitucional, violando los derechos humanos de los compañeros. Y el próximo martes, a partir de las 9 de la mañana, van a estar ahí contingentes provenientes de más de 20 entidades del país, reclamando la asignación de presupuesto. Bueno, hay que recordarle al auditorio que ese dinero lo debe pagar el gobierno federal porque lo recibió. Fue dinero que les quitaban de su salario, el 10% de su salario cada semana, lo depositaron en una cuenta en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lo envió al gobierno mexicano. Hay documentos de que lo recibió en 1974 a través de Ban Rural, y se desapareció ese dinero hasta que empezaron a hacer marchas, movilizaciones para que se los reintegraran. Sí. No les están reintegrando todo lo que ahorraron, nada más una parte simbólica, y aún así Peña Nieto no se las quiere pagar. Efectivamente, en este momento lo más grave es que ya no se trata solamente de una violación a la ley, porque hay un artículo, el 7º transitorio, en un decreto de reforma que se publicó el 1 de septiembre del 2008, que de manera contundente establece que la ley y el fideicomiso estarán vigentes hasta que éste haya cumplido su objeto. Eso quiere decir que hasta que le hayan pagado ese apoyo al último de los braceros. Y en este momento le han entregado esa cantidad de 38,000 pesos tan solo a un poco más de 190,000 compañeros, cuando documentos oficiales han establecido que hoy día existen aún 3,233,755 exbraceros, lo cual significa que apenas le han entregado esa cantidad de dinero al 5.8% del total. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Estamos platicando con el representante de los exbraceros de la Coordinadora Nacional de Exbraceros. Él es Efraín Arteaga Domínguez. Arteaga Domínguez, efectivamente. Sí, y en este momento decía yo que lo más grave es que ya no se trata solo de que se está transgrediendo el mandato de la ley, sino el presidente Peña Nieto y la Cámara de Diputados están desacatando
una sentencia firme del Poder Judicial de la Federación, a raíz de que ya no asignaron fondos presupuestales ni en 2013 ni en 2014. Recurrimos al juicio de amparo desde el 22 de enero de 2013 y el pasado 27 de marzo de este año, en recurso de revisión, un tribunal colegiado les concedió a nuestros compañeros esbraceros el amparo y la protección de la justicia federal, y se le ordena al presidente Peña Nieto y a la Cámara que a Peña se le ordena que envíe una iniciativa para afectar el presupuesto en vigor 2014 y restituya la partida presupuestal que tenía que haber asignado en 2013. Y a la Cámara se le ordena que en cuanto esa iniciativa sea presentada, la aprueben. Bueno, ya estamos en noviembre y no se ha dado cumplimiento a esa sentencia, pero lo más grave es que ni siquiera en la propuesta de presupuesto de egresos 2015 fueron incluidos, de tal manera que el presidente en este momento ya se encuentra en una situación de desacato a una sentencia firme del Poder Judicial de la Federación, y ese desacato se va a ver consumado si la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto de egresos 2015 sin restituir la asignación de presupuesto para los compañeros esbraceros. Estaríamos en una situación muy grave desde el punto de vista legal, donde dos de los poderes del Estado mexicano estarían desobedeciendo y retando al tercero de ellos, al Poder Judicial de la Federación. Nosotros les hemos advertido, estuvimos antier en Palacio Nacional, que si consuman esa situación de desacato y de reincidencia, nos vamos a ir a tribunales internacionales a ver si en la Corte de San José de Costa Rica pueden probar ellos que sí asignaron presupuesto en 2013, en 2014, en 2015, que sí han respetado la ley que juraron cumplir y hacer cumplir, y que tarde o temprano los vamos a derrotar, como ya los vencimos en juicio en esta demanda de amparo que mencioné. Y porque además es justo, porque es su propio dinero, y es lo que le puede pasar a todos los que estamos ahorrando para el retiro, que cualquier día el gobierno se apropia de nuestro dinero, nunca nos lo paga y ya se olvidan del asunto, ¿no? Sí, parece que el mensaje de Enrique Peña Nieto a los exbraceros, que todo el mundo comprende que ahorita todos ellos ya son compañeros de mayor edad, ¿verdad? Tenemos compañeros exbraceros y viudas de exbraceros hasta de 102 años de edad, ¿verdad? Decía yo que son más de 3.200.000 ahora mismo, ¿verdad? Y la inmensa mayoría de ellos están ya muy enfermos y en situación de pobreza extrema, que no tienen ni para sus medicamentos y a veces hasta ni para comer, ¿verdad? Y parece que el mensaje de Peña Nieto a nuestros compañeros esbraceros es de que no saben perder, ¿verdad? Es decir, que no les paga y no les paga y no les paga. Y una insensibilidad, yo diría que hace una crueldad, una canallada, ¿verdad? Una insensibilidad impresionante, ¿verdad? Porque no hay una semana en que no nos llegue información de que ya falleció un compañero o varios más, ¿eh? Pareciera que eso es lo que está buscando el gobierno, ¿eh? Nosotros vamos a estar al pendiente, como lo hemos estado, del asunto, y por supuesto que vamos a publicar esto en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Seguro, y lo que le queremos pedir a todo el pueblo de México es que nos brinde su solidaridad, porque sabemos que a final de cuentas es la opinión pública, es la población quien termina jugando el fiel de la balanza, ¿eh? Es el pueblo el titular de nuestra soberanía nacional y es quien manda. Así es. Y en más información, y precisamente hablando del boquete presupuestal, que no le quieren pagar a los exbraceros, no quieren asignar presupuesto, pero
También varios sectores se van a quedar sin recursos para el próximo 2015. Uno de ellos son los productores del campo, pues se está proponiendo que el presupuesto para la producción del campo se reduzca en 6.500 millones de pesos. Eso lo denunció el diputado federal Sebastián Alonso de la Rosa, presidente del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, quien realizó un foro de análisis sobre este tema. Dijo que la trampa del presupuesto es que se otorguen más recursos para pagarle a los viejitos, pero se reduce el presupuesto a la producción agropecuaria. El PEC ha crecido mucho porque se han integrado programas de orientación social, adultos mayores, programas de esas naturales. Y al aspecto eminentemente productivo, los cambios que ha sufrido se han ido a las grandes bolsas que finalmente benefician a los grandes productores. Si nosotros seguimos priorizando la visión social del PEC, entonces la parte productiva es la más castigada. Lo importante que hay que decir aquí es que la agricultura pequeña, la de 5 hectáreas, no solamente es la principal contratante de mano de obra familiar, que sería natural, ¿no? ¿Por qué? Porque por las condiciones de ingreso incluyen o incorporan a la familia, sino son los principales contratistas de mano de obra, lo que rompe con la idea de que es la gran agricultura la gran contratante de mano de obra. 6 de cada 10 empleos contratados los genera la agricultura pequeña de 0 a 5 hectáreas, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Y el otro, que hay que decirlo, es que el empleo rural no ha crecido en los últimos 30 años. Prácticamente se ha mantenido igual, ¿no? A pesar de que la superficie se incrementó, ¿no? Y entonces lo que nos habla es que no hemos generado mayor productividad y por lo tanto tampoco hemos generado mayor cantidad de empleo. Y el tercer elemento que hay que resaltar es que el empleo rural es el de menor ingreso. Alrededor del 60-70% de ellos tienen 2 salarios o menos, ¿no?, de lo que percibe, ¿no? Lo que nos habla de la precariedad del empleo rural también, ¿no? Nos habla de ingresos muy bajos y de alguna manera por eso se sigue manifestando, se sigue reflejando la pobreza rural, ¿no? Héctor Robles, de la UAM Xochimilco. Si no hay producción en el campo, tampoco hay empleo. Y desde el lunes, por esa razón, se plantaron afuera de la Cámara de Diputados productores de piña del estado de Veracruz, quienes denunciaron que en el campo no hay empleo y por eso se vinieron a la Ciudad de México a vender sus piñas, a botear, y que van a estar ahí hasta que los reciban los secretarios de Hacienda, los secretarios de Agricultura, los diputados, y les den una solución para la falta de empleo en esa zona. Ramírez Malpica, mi cargo es presidente de una unión de sociedades de producción rural, productores de la cuenca, y estamos protestando precisamente porque nos dejaron fuera de todos los programas. Todo se lo dieron a los ricos, a los caciques de nuestra región, del estado de Veracruz y Oaxaca, la cuenca del Papaloapan. Por eso hoy estamos protestando para que los diputados le legislen el dinero a la gente que lo necesita, porque en realidad los gobiernos le están dando a los puros ricos y a la gente del sector social, que son los ejidatarios y pequeños arrendatarios, a eso nos lo dejaron fuera de todos los programas. No tenemos comercialización en el campo está abandonado totalmente. La situación es que los tecnificaron y los mecanizaron, y en realidad esas hectáreas que siembran así tecnificadas y mecanizadas, ya no hay jornaleros. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Una hectárea de piña de esa tecnificada y mecanizada no genera ni 50 jornales al año. Una hectárea sin mecanizar genera 320 jornales al año. Por eso es que a ellos les han dado todo y a los nuestros para que generen los empleos no hay nada, no hay empleo. Bueno, pues así está la situación en el campo, en la ciudad, en materia de empleo, y la realidad es que los servicios siguen subiendo de precio porque se están privatizando, y uno de ellos es el transporte público en la Ciudad de México, como nos narraba Hugo Manuel Bautista, que tienen el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal en la línea RTP, que cobra 2 pesos. Y nos pregunta aquí una usuaria del transporte, Silvia Aguilar, que por qué ya no hay RTP de Indios Verdes al Zócalo, porque ya lo tomaba. Bien, pues no solamente en esa ruta, sino en las 94, como ya lo dijo Anis, están desatendidas
porque no ha habido una buena administración. Existe la administración, pero no la desarrolla como tal, coadyuvando con el sindicato, que somos los trabajadores. Ya mencioné que tenemos una propuesta para habilitar 250 autobuses que son modelo 2004, 2006 y 2009 para fortalecer estas rutas. Pero bueno, la administración no hace caso al respecto. Bueno, y se pueden formar comités de usuarios, igual que como en la luz, pero para el transporte público en el Distrito Federal, para exigir transporte público barato y no que le están dando las concesiones a empresarios privados que lo aumentan a 6 pesos y no dan mejor servicio. Sí. Bueno, tenemos más llamadas del auditorio. Nancy Peralta de Tlalnepantla. Ella dice, nos pregunta a todos los integrantes de la mesa, o nos comenta que no solo el Estado está matando, nos está matando, dice ella, también empresas transnacionales como las canadienses que envenenan nuestra tierra y aguas por la extracción del oro. Judial Tobar de San Luis Potosí, la Sedesol en San Luis Potosí no apoya a quien en realidad lo necesita, y eso es una injusticia. El mismo INE está de parte de los que gobiernan. Isidro Ramírez de Catepec, todo el poder político es una porquería, ya no se puede vivir. ¿Hay más llamadas por ahí? No. Bueno, pues tenemos una de Esther Vázquez que le pregunta a Martín Esparza que qué pasó con las negociaciones en Gobernación. Pues hasta que él venga y nos platique, esperamos aquí la respuesta. Tenemos la respuesta del Despertar del Gallo. La pregunta del Despertar del Gallo del día de hoy fue, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuál es la jornada máxima de trabajo? Y nos la contestó muy bien Rafael Chávez Torres. La respuesta es artículo 61, la duración máxima de la jornada será 8 horas para la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Artículo 66, podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Y artículo 67, las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.